jóvenes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le están escuchando, doctora. Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias. Bien, jóvenes. Entonces, continuando, disculpen las molestias, pero teníamos que solucionar. ¿Bien? Teníamos que solucionar el ingreso, creo que lo estaba haciendo de diferente manera. Entonces, ahora sí, no esperemos no tener las próximas semanas la misma situación. Bien, bien, jóvenes, como les estaba comentando en un inicio, hay tres cosas muy importantes que debemos tener presente. Entonces, es haber realizado una buena descripción de la situación problemática, siempre también revisando nuestra literatura, ¿no? Entonces, esta literatura, esta literatura tiene que ver con, con esa revisión exhaustiva que ustedes van a hacer para poder tener en claro esta información y poder también plasmar aquí en esta descripción de la situación problemática. ¿Bien? Eso. Punto número 2 es tener bien claro o bien establecido lo que es la formulación de la pregunta de investigación, ¿no? Eso ya lo hemos comentado la semana pasada, tener bien estructurado, porque esta pregunta de investigación me va a llevar de la mano a la formulación del objetivo general que hace un momento les estaba comentando. Entonces, eso debe tener bastante claro, ¿no? Tener estos tres aspectos. Entonces, empezando de allí, voy a compartir el PPT que tenía programado para hoy día. Para seguir trabajando. Bien, ¿están viendo el PPT? ¿Sí? Ingeniera, para esto ellos no tienen el audio, ¿no? No, usted tiene que dar, Datos. cuando levantan la mano, usted tiene que darle Ah, ok, sí, la palabra ok, para que gracias. permitir hablar, ¿no? A los Ok, alumnos. ok, Sí se ve su PPT, doctor. gracias. Bien, entonces, eh, tenemos, ¿no? Esta parte que ya de esta forma, esta estructura o este esquema que tenemos aquí del plan de trabajo de investigación, les había comentado que tenían que elaborar bien desde el primer momento, desde la carátula. No podemos dejar la carátula al final. Todo, todo el trabajo, todo el plan en sí, toda la estructura, eh, es presentación. Al momento que ingrese su trabajo, el plan de trabajo de investigación al comité de ética, tiene que estar bien elaborado, desde la carátula. Si la carátula está mal hecha, no tiene todo el formato de la universidad, eh, entonces igual se lo van a rechazar, porque no está bien, no están los integrantes, no está su asesora, no tiene el logotipo de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, desde la carátula prácticamente tiene que estar bien elaborado este plan. Bien, el índice igual tiene que ser con las páginas, acá a un ladito dice la página. Si yo no coloco las páginas es porque este solamente es un esquema, pero ustedes, por favor, tienen que ir colocando aquí las páginas conforme van ustedes desarrollando. Les digo esto porque ya hemos encontrado trabajos al final, no colocan las páginas de cómo está, si se supone que este es el índice, entonces tienen que estar, ¿no?, todas las páginas del desarrollo del trabajo. Importante eso también, ¿no? Lo dejan en blanco y bueno, se olvida. Bien, le decías del capítulo 1, planteamiento de problema, la descripción de la situación problemática, lo que hace un momento había comentado, tiene que tener, ¿no?, el diagnóstico, el pronóstico y el control del pronóstico. Si yo veo esas tres partes bien estructuradas en mi descripción de la situación problemática, donde coloque allí la información estadística, ¿no? Cómo está, cómo está el problema, ¿no? Actualmente a nivel internacional. Vuelvo a repetir,
internacional, nacional, local. ¿Según qué? La Organización Mundial de la Salud, según la Organización Panamericana de la Salud, según el MINSA, según el INEI, ¿no? Y alguna otra información extra que se pueda comentar allí. ¿Bien? Tiene que estar bien elaborado. No se olviden de las citas. Ya les dije, las citas van en forma correlacional con un número. Ese número, la forma como colocan el número entre paréntesis, entre corchetes o supraíndice, va a ser de acuerdo a cómo el grupo se organice, pero todo el trabajo tiene que estar citado de la misma forma. La formulación del problema, ya sabemos que es una pregunta de investigación en la cual con un enunciado en forma interrogativa, ¿no? Vamos a plantear la pregunta que tenemos que encontrar una respuesta, ¿no? Haciendo o revisando nuestro estudio. Bien, ahora sí, objetivos 1.3. ¿Qué es un objetivo? A ver, ¿quién me responde qué es un objetivo? ¿Qué es un objetivo? Si levanta la mano. Muy bien. María Argadoña, dígame. Tengo que, a ver, levanta la mano. ¿Dónde está María? Acá. Ok. Sí, María. Dígame. Escucho. María, ¿la escucho? ¿No puede hablar, María? María Bendaño. Estoy solita. Ok. Ay, Sí. gracias, Miss. Sí. Ay, perdón por eso. Es las metas o las condiciones que queremos lograr alcanzar en este problema de investigación para resolver. Ahí tu sonido está, ¿no? Y eso que estoy por el celular, el de mi laptop es Oh, peor. ya, por eso es, por eso es. Ya. Bien, María. Bien, sí. Es las metas, son las metas o la meta que deseamos alcanzar, ¿no? Deseamos alcanzar con nuestro, para dar respuesta, ¿no? A este problema planteado, a esta pregunta de investigación. ¿Ok? Muy bien. Cristian también me está respondiendo que es un fin que se quiere alcanzar. Muy bien, Cristian. Muy bien, Cristian. Entonces, tenemos, ¿no? Tenemos, pues voy a dejar esto para darme cuenta quién está levantando la mano. Bien, entonces tenemos nuestros objetivos que prácticamente aquí está, ¿no? El investigador va a tener que definir esa ruta, va a tener que alcanzar, ¿no? Esa meta, ¿no? Esa meta. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese fin? Casualmente, dar respuesta a nuestro problema, dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, o dar solución, ¿no? También podemos con esta investigación dar solución, ¿no? A este problema. Entonces, esta va a ser la ruta. Casualmente, como les dije hace un momento, ¿quién me va a definir esta ruta? Es nuestro planteamiento, nuestra descripción del problema o nuestro planteamiento del problema, nuestros objetivos y nuestras hipótesis, que más adelante voy a también a comentar. Entonces, estos me va a dirigir, va a ser la guía, va a ser la ruta. Pero mis objetivos, ¿cuáles son? Es la meta, el fin que voy a alcanzar, ¿no? Entonces, aquí está mi grupo de estudio, ¿no? Ahora, objetivos. Hay dos tipos, ¿sí?, de objetivos. No me estoy refiriendo a la clasificación, sino a los tipos de objetivos. Objetivos general y objetivos específicos, ¿no? Objetivo general y objetivos específicos. ¿Bien? El objetivo general. ¿Qué es un objetivo general? Aquí me responde. ¿Qué es un objetivo general? Me levanto la mano. Es un objetivo general. Adriana Farge.
Adriana Farge. ¿No se encuentra Adriana Farge? Sí, Adriana. ¿me escucha, doctora? Sí, 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 sí. Dígame. ¿Qué es un objetivo general? Vendría a ser como el propósito global de nuestra investigación. Claro, ¿no? Claro, ese propósito global de nuestra investigación, ¿no? De lo que queremos alcanzar. Bien, este propósito global prácticamente es el propósito final, ¿no? Porque ahí me estaban haciendo una pregunta de un pasito. Este es el propósito, el objetivo general es el propósito final, el propósito general de nuestra investigación, ¿no? Y se elabora, muy bien Angie, se elabora a partir de la pregunta de investigación. Claro, les dije, ¿no? Si está bien planteado la formulación de problema o ese problema general que le llamábamos, este me va a llevar de la mano automáticamente a elaborar mi objetivo general. Muy bien. ¿Alguien más tenía levantadita la mano? María creo que me bajó la mano. Sí, una pregunta. Sí. Ay, Diosito. Elabórame la pregunta por el chat de repente, ¿ya? Porque... Eso hizo, pero no parece que lo haya visto. Sí, dígame. Lo que pasa es que ahí en objetivos te tocan como 4 tipos de objetivos y aparte de los que están en las reglas para hacer este trabajo de investigación, que no son solo los generales y los específicos, sino que hay como 4 que tocó en el tema de objetivos. Sí, como hace un momento mencioné, Objetivos ¿no? exploratorios, descriptivos, relacionales, ¿esos dónde encajarían? A ver, como hace un momento dije, ¿no? Hay tipos, tenemos dentro de la elaboración de los objetivos, tenemos que colocar allí el objetivo general y los objetivos específicos. Eso siempre deben estar, cuando elaboremos objetivos, siempre tienen que estar allí. El objetivo general y los objetivos específicos. Además tenemos una clasificación de objetivos, como que acabas de mencionar, ¿no? Los objetivos descriptivos, los objetivos correlacionales, los objetivos analíticos o los explicativos. Estos objetivos va a depender, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros elaboremos la pregunta de investigación, nos va a llevar también de la mano a definir y de acuerdo a cómo nosotros coloquemos aquí en los objetivos, me va a llevar la mano a definir también nuestro diseño, ¿no? De la investigación o nuestro tipo de estudio de investigación, ¿no? Nuestro diseño de investigación. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros colocamos, ¿no? O elaboramos estos objetivos, vamos a tener diferentes tipos de objetivos, ¿no? Y de acuerdo a esto también se elaboran las hipótesis y también vamos a tener, de acuerdo a los objetivos también, estos tipos, vamos a tener tipos de hipótesis, ¿no? Entonces, ahí es donde va su pregunta, María, ¿sí? Ahora, ¿qué son los objetivos, qué son los objetivos específicos? ¿Qué son los objetivos específicos? ¿Qué son los objetivos específicos? ¿Quién levantó la mano? Bien, Luis Jauregui, diga. A ver, le voy a hacer la... Luis, sí, diga. ¿Se me escucha, doctora? Disculpe. Sí, sí, hijo, sí. Ah, ya. Los objetivos específicos son aquellos que se deben lograr para poder realizar o alcanzar los objetivos generales. Bien, pero va a derivar de quién? ¿De quién? ¿De quién se va a disgregar? Luis. ¿De quién se va a disgregar estos objetivos específicos? Del objetivo general. General.
Muy bien, del objetivo general, ¿no? Del objetivo general. Entonces, como dice acá Cristian, a ver, dice, son aquellas metas concretas y medibles que la empresa espera, ¿no? O que el investigador, ¿no? Espera alcanzar en un plazo determinado de tiempo. Muy bien, muy importante es tener presente también el tiempo, ¿no? Ustedes han leído sobre PICOT o PICO, ¿no? Para elaborar una pregunta de investigación. Y muy importante es este factor tiempo, ¿no? A corto, mediano o largo plazo, ¿no? Ustedes han visto que hay investigaciones o han leído que hay investigaciones que dura años. Por ejemplo, ahorita lo que tenemos, por ejemplo, ver qué efectividad tiene la vacuna, ¿no? Contra el COVID. Estamos viendo, es demasiado, ¿no? Nosotros como ya ustedes ya más o menos están visualizando, el corto tiempo que se tiene o que se ha tenido para poder verificar la factibilidad, ¿no? O la efectividad, perdón, la efectividad de esta vacuna en los pacientes. Entonces, ¿cuánto, ¿no? El porcentaje, ¿no? ¿Cuánto por ciento puede bajar esa incidencia de muertes, por ejemplo, cuando tienen esta enfermedad? ¿Cuánto porcentaje? ¿No? 80%, 70%, ¿pero por qué? Porque todavía faltan estudios. Hay temas o hay investigaciones que duran hasta 5 años, 10 años, quizás un año o meses, ¿no? En el caso de ustedes no vamos a esperar pues a elaborar un trabajo de investigación que dure 2 años, 3 años, ¿no? Porque nosotros queremos, que ustedes quieren, ¿no? Ustedes quieren tener este trabajo realizado para su grado de bachiller. Ese es su meta, pero meta profesional, ¿no? Esa es otra meta, ¿no? Subjetivo profesional. Bien, eso, ¿no? Entonces, son metas concretas, son metas en las cuales se disgrega del objetivo general. ¿Okay? Bien. Acá tengo un ejemplo. Acá tengo un ejemplo que vamos a trabajar un momento. Voy a tratar de trabajarlo. Problema general. El problema general aquí, a ver un ratito, voy a colocar este acá. Ya. Problema general. Dice, ¿cuál es la efectividad de las asociaciones educativas, de las acciones educativas sobre el cáncer de pulmón en adolescentes del barrio Santa Ana de la ciudad de Riobamba 2021? ¿No? Lea por favor el objetivo general también. A ver, puede leer, a ver. Abraham de Goyar, ¿puede leer por favor? Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, le escucho. Tengo que leer el objetivo general, ¿no? Profesora. Sí, joven, sí, joven. Ya. El objetivo general es establecer el efecto de las acciones educativas sobre cáncer de pulmón en adolescentes del barrio Santa Ana de la ciudad de Riobamba 2021. Gracias. Bien, entonces tenemos del problema general, ¿no? Sale el objetivo general y es bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Había dicho en la clase grabada, había dicho de que prácticamente todo es todo el enunciado, ¿no? Que le tenemos que eliminar, ¿qué cosa? Los signos de interrogación, ¿no? Eliminamos los signos de interrogación, copiamos prácticamente todo el enunciado, aquí estoy sombreando, y cambiamos, ¿qué cosa? Cambiamos el pronombre, ¿no? El pronombre con el verbo, por el verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo es cuando termina, puede terminar en a, er o ir. En este caso estamos terminando el verbo establecer, ¿no? Establecer. Establecer. Entonces, y el resto, ¿no? Establecer el efecto, la efectividad, también podría haber puesto, ¿no? Establecer el efecto de las acciones educativas sobre cáncer de pulmón
en adolescentes del barrio Santa Ana de la ciudad de Riobamba 2020. ¿Okay? Prácticamente ya automáticamente el problema general me dio el objetivo general. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que debemos? A ver, yo digo eso, pero a ver, ¿será verdad? ¿Será cierto? A ver, tiene que tener la estructura de mi objetivo general. Entonces, ¿con qué comenzamos? Después, ¿qué es lo que tengo que ver? El verbo en infinitivo. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? ¿Cuál es el verbo en infinitivo? A ver, me va a ayudar a ver, Carlos Lorenzo. Carlos Lorenzo. Carlos Lorenzo. Ya, Cristian. Carlos Lorenzo, ¿me ayudas? ¿Está Carlos? Carlos Leonardo. Carlos Leonardo. Sí, doctora. Sí, diga. Me va a apoyar. A ver, ¿qué estaríamos viendo aquí? El verbo, el objetivo general o... Sí, en el objetivo general. En el objetivo general. Estaría el verbo en infinitivo. Muy bien. El verbo en infinitivo que en este caso es... Establecer. Establecer. Voy a ir colocando como hicimos la semana pasada, ¿no? Muy bien, establecer. Muy bien. ¿Qué más debemos ver aquí? El enunciado del problema. Ya, acá está todo el enunciado del problema. Pero en este enunciado del problema debemos encontrar ¿qué cosa? Las variables, no debemos olvidarnos, ¿no? ¿Cuál sería la variable o variables? Dígame usted. Por ejemplo, tenemos la variable de tiempo, que sería 2021. Muy bien, variable de tiempo. La variable de espacio, que sería barrio Santa Ana de la ciudad de Riobamba. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Y ya sería el tema. Las variables, la variable de estudio, ¿cuál sería? Cáncer de pulmón en adolescentes. No, solo cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. ¿Nada más? No, efecto de las acciones educativas sobre cáncer de pulmón. Ya, entonces las acciones educativas serían, ¿no? Las variables serían acciones educativas, ¿no? Y cáncer de pulmón, ¿sí? Sí. El efecto, hablar del efecto, estamos hablando de qué cosa. ¿Se acuerdan del picot? ¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos del efecto? El picot es aquí en problema, ¿no? Pero aquí, ¿qué sería el efecto? No sabría decir exactamente. Sería la intervención, ¿no? La intervención, ¿no? Muy bien. Y la última variable que faltaría sería la población de estudio, que sería adolescentes. Muy bien, sería la unidad de análisis, ¿ya? No digamos variable, sería la unidad de análisis, los adolescentes, ¿no? Ok, bien. Muy bien, muy bien. Su micro, doctora. Sí, sino que como tengo acá interferencia, por eso estoy tratando de... Ya, a ver. Entonces tenemos, aquí está, ¿no? El verbo, que ya sabemos que es establecer. Tenemos, ¿no? Tenemos, entonces aquí tenemos las variables, que tenemos estas dos que están aquí, ¿no? Nuestras variables, muy bien, ¿no? Entonces, tenemos también la unidad de análisis, que son los adolescentes, ¿no? Aquí está.
el espacio, como dijo el joven, ¿no? Barrio Santa Ana. Muy bien, aquí está. Y al final la temporalidad. Muy bien. Mire, hemos llenado todo esto, ¿no? Inclusive podemos poner la intervención aquí, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en algunos objetivos no hay esta intervención, ¿no? En los netamente descriptivos, en los objetivos netamente descriptivos no hay esta intervención, ojo, ¿ya? Bien, ¿qué tipo de objetivo vendría a ser este? ¿Quién me responde? O me responde en el chat. ¿Qué tipo de objetivo vendría a ser este? Establecer el efecto de las acciones educativas sobre cáncer de pulmón en adolescentes del barrio Santa Ana de la ciudad de Riobamba 2020. ¿Qué tipo de objetivo? Claro, es un objetivo general, muy bien, es un objetivo general, muy bien, objetivo general. ¿Qué más? Pero ¿qué tipo de objetivo, no? Según la clasificación, ¿qué tipo de objetivo sería? Según su clasificación. A ver, habíamos dicho que había objetivos descriptivos, objetivos correlacionales, ¿no? Objetivos explicativos o analíticos. ¿Qué Doctora, tipo? no sería, creo, explorativos o descriptivos, ¿eso sería? O Dice establecer el efecto de las acciones educativas sobre el cáncer de pulmón. Aquí no mide causa-efecto, ¿no? Pero sí está viendo la efectividad, ¿no? de estas acciones, pero ¿sobre qué cosas? Sobre cáncer del pulmón. No cuánto afecta las acciones educativas en el cáncer de pulmón, ¿no? Sino el efecto de las acciones educativas sobre el cáncer. Sería objetivo descriptivo. objetivo descriptivo o correlacional. Correlacional, ¿no? Correlacional. Sería correlacional sin medir, acá no me estoy midiendo causa-efecto, ¿ya? Ahora, aquí veo, cuando hablamos de causa-efecto, ahí recién podemos hablar de una variable dependiente e independiente, ojo, ¿ya? Cuando hablamos de causa-efecto, allí recién podemos ver esto, ¿no? Recién podemos ver lo que es variables dependiente e independiente, ¿ok? Acá tenemos otro. Ah, no, esta es la misma. Ah, ya. Acá tenemos sobre los objetivos específicos. Si estamos hablando del efecto, ¿no? De acciones educativas sobre cáncer de pulmón, se nos viene a la mente que el que tiene cáncer de pulmón, ¿no? Por conocimientos o por teoría, ¿no? Uno de los factores de riesgo es el consumo de cigarrillos, ¿no? Eso es uno. Estamos hablando de adolescentes también, ¿no? Entonces, aquí uno de los objetivos específicos sería determinar la frecuencia de consumo de cigarrillos. Determinar el nivel de conocimiento, que está hablando de acciones educativas. ¿Cuánto conoce, no? ¿Cuánto conoce sobre cáncer de pulmón este estudiante? Entonces, hablaríamos determinar el nivel de conocimiento. Y el último sería establecer, bueno, me pueden decir, bueno, Miss, pero esto se parece igual al que está en, porque no podemos colocar un objetivo específico igual a un objetivo general. Adrede lo he hecho esto, ¿ya? Establecer el efecto, acá también dice lo mismo, de las acciones educativas sobre cáncer. Igual, pero Miss dice igual. Ah, pero acá le podemos agregar, ¿no? ¿Qué le podríamos agregar ahí? ¿No? Si
estamos hablando de adolescentes. ¿Qué podríamos agregar? ¿Qué creen ustedes? Porque no podemos colocar lo mismo, habíamos dicho que esto es parte de sí, del objetivo general. Pero si yo coloco así nomás como está, este objetivo específico, entonces estaría copiando lo del objetivo general. A ver, Carlos y Elian, correlacional o relacionar es lo mismo, ¿ya? Ok, ok. Sí, está bien, está bien. Está bien, Carlitos, está bien, Elian. Muy bien. Bien, aquí en esta parte que les decía los objetivos específicos, aquí para poder variar o ser parte de, o qué podríamos ver allí. Una de las características que podemos observar en los adolescentes sería, bueno, según, podríamos poner, según sexo, ¿no? Según sexo. Podría ser, ¿no? Podría ser. Entonces ya allí estaríamos disgregando, sí, de nuestro objetivo general, pero además voy a hacer, ¿no? Repito, una pequeña referencia sobre la efectividad de estas, o el efecto de estas acciones educativas sobre el cáncer de pulmón, pero según el sexo, ¿no? Sexo femenino o sexo masculino, ¿no? Y puedo ahí tener otra, cuando hago la parte estadística voy a tener una base de datos, ¿no? Para poder trabajar y hacer el análisis. Bien, entonces tenemos aquí los objetivos específicos ya planteados, ¿no? Esa es una sugerencia de todos los... Ahora, ¿qué me podría ayudar a establecer también los objetivos específicos? Es las dimensiones, ¿no? Como, bueno, en un grupo tuve la oportunidad de estar presente en seminario. Cuando hablamos de salud mental, si nosotros hacemos la búsqueda de literatura, hablamos de 8 dimensiones dentro de salud mental, ¿no? La depresión, la falta de, ¿no? El insomnio y varias otras cosas, otras dimensiones. Son como 8 dimensiones. Entonces, si yo estoy hablando, si yo veo 8 dimensiones, entonces aquí tengo que, por eso hay temas que son bastante amplios. Entonces hay que aterrizar un poco y definir sobre cuál de las dimensiones voy a trabajar, ¿no? Para poder hacer todo esto. Si no, vamos a tener problemas porque son preguntas muy amplias. Si hablamos de desnutrición, ¿no? De desnutrición infantil, ¿no? También es bastante amplio, pero tenemos que quizás en los objetivos específicos o en el objetivo general especificar, ¿no? Especificar bien nuestro tema de investigación. ¿Bien? Perdón, dirigiéndome al tema de investigación. ¿Bien? Entonces tenemos ¿cuál es la situación de salud de los estudiantes de primaria del Centro Educativo Antonio Álvarez Jacob de Jesús María 2020, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la situación de salud, ¿no? Situación de salud de los estudiantes. Cuando hablamos de situación de salud también es bastante amplio, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la situación de salud de los estudiantes de primaria del Centro Educativo Antonio Álvarez Jacob Jesús María 2020? Si estamos hablando solamente de la situación de salud, ¿no? Estoy colocando aquí todo el enunciado, ¿no? Y cambio el pronombre con este verbo con el verbo, reemplazo con el verbo en infinitivo que es describir. Solamente voy a describir la situación, ¿no? De salud de estos estudiantes, nada más. Nada más. Voy a describir. Describir el hecho, ¿no? Describir el fenómeno. Entonces, igual, aquí tenemos entonces el verbo describir, ¿no? La variable, en este caso, sería la situación de la salud, ¿no? Describir sería entonces el verbo, ¿no? Sería el verbo. Aquí sería entonces la variable, situación de salud.
Estudiante sería ¿qué cosa? Estudiante, ¿qué sería? A ver, escríbame por favor en el chat, escríbame en el chat. Para avanzar, jóvenes, a ver. Estudiante sería muy bien Flavio, muy bien Fiorella, la unidad de análisis, Diego, Yanela, muy bien. Sería, ya no se deben olvidar esto, la unidad de análisis, ¿no? Muy bien. Que puede ser un estudiante. Cuando es un estudio de casos, solamente es uno, ¿no? Cuando es estos tipos de estudios, entonces sería varios, ¿no? Unidades de análisis. Muy bien. Tenemos entonces primaria, dice de primaria, ¿no? Del centro, ¿de dónde? Bueno, estudiantes de primaria en este caso sería, ¿no? Estudiantes de primaria, sería hasta allí, sería la unidad de análisis, ¿ya? El centro educativo sería el espacio, ¿no? El espacio. Y luego tenemos, ¿no? El tiempo, que es 2021, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Aquí, como se dan cuenta, no hay intervención. No hay la intervención, ¿se acuerdan? No hay intervención, ¿no? Vamos a escribir, ¿no? Voy a copiar rapidito. Escribir la situación de salud, igual, copiar. Salud, variable. Copio. Tengo estudiantes, que es la unidad de análisis. Bien. Y temporal. Bien. Ahora sí. ¿Qué tipo de objetivo sería? Esto sí está fácil. ¿Qué tipo de objetivo? A ver. A ver. Muy bien, Jonathan. Muy bien, Jonathan. Al toque, ¿no? Descriptivo, ¿no? Simple, descriptivo. Solamente describir la situación de salud. Nada más, ¿no? Describir las características, ¿no? Etc. Describir. Entonces aquí tenemos, ¿no? Descriptivo, ¿no? Descriptivo. Muy bien. Muy bien, Jonathan. Gracias. ¿Sí? Y eso sí se lo dejo de tarea, ¿no? No, estos son, no, perdón, aquí están los objetivos específicos, ¿no? Describir las características, por ejemplo, si quiero también ver, ¿no? De repente hay muchas infecciones respiratorias, de repente las características del aula del centro educativo, ¿no? No hay lunas, no hay puerta, ¿no? Están a la intemperie, de repente hay mucho polvo, ¿cómo está, no? ¿Cómo está esa aula? Puedo también describir las características del aula. Puedo identificar los factores de riesgo para la salud, ¿no? De estos estudiantes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? Sí, a ver. No veo a nadie, no veo a nadie. Paolo, no veo a nadie. Bien, después tenemos acá describir los principales indicadores de morbilidad también, ¿no? De los estudiantes. Entonces, con esto podemos establecer los objetivos específicos, ¿no? Podemos plantear esos objetivos específicos de este objetivo general. Por eso les decía, la situación de salud es bastante amplia, ¿no? El tema bastante amplio. Y si voy a solamente describir, ¿no? Tengo que ver cuánto, ¿no? Qué cosa es lo que quiero. Pero acá con los factores de riesgo también encierro bastante de las dimensiones de situación de salud, ¿no? Identificar los factores de riesgo. ¿Bien? Entonces, acá hay diferentes, he vuelto a colocar, porque esto también está en la lectura. ¿Qué verbos son bastante utilizados, ¿no? Analizar, asociar. Asociar cuando tenemos, por ejemplo, un objetivo de tipo correlacional, ¿no? O relacional. Asociar, relacionar, ¿no? Aquí establecemos la relación entre personas o cosas, ¿no? Asociar. Analizar, cuando vamos a comparar, por ejemplo, ¿no? Diferentes variables. Acá sí hablamos de analizar. Podemos analizar, ¿no?
y comparar, ¿no? Porque acá también tenemos otro que es comparar, ¿no? Cuando trabajamos con mediciones, por ejemplo. Ahora, si nosotros comparamos, ¿no? La prevalencia de obesidad, por ejemplo, según género, en sujetos adheridos, o sea, en varios, ¿no? En varios grupos, ¿no? Vamos a comparar la prevalencia de obesidad en diferentes grupos de estudio, ¿no? Podemos emplear la palabra comparar. Ahora, si nuestro tema es solamente de incidencia o prevalencia, ¿no? La prevalencia de tuberculosis, etcétera. Si hablamos solamente de prevalencia, estamos en un tipo de estudio descriptivo, por lo tanto, sus objetivos van a ser descriptivos, ¿ok? Solamente netamente descriptivos. Si hablamos de incidencia y hablamos de prevalencia. Muchos de los trabajos seguramente tienen como título, ¿no? Prevalencia o incidencia. Entonces, cuando estemos allí, solamente vamos a tener objetivos descriptivos. Ojo, objetivos descriptivos. No vamos a tener objetivos correlacionados, ¿no? En este caso. Bien. Y tenemos determinar, ¿no? Determinar, establecer, que es bastante, verbo que bastante utilizamos, determinar, establecer, identificar, ¿no? Medir también, y relacionar también podemos, ¿no? Acá también, ¿no? Como les dije hace un momento, ¿no? Relacionar, establecer relación o asociación entre, ¿no? Entre variables también. Variables. ¿Bien? Esto les va a ayudar un poquito esta tablita, por favor, por eso la he vuelto a colocar aquí, porque les va a ayudar a poder identificar qué verbos ahora coloco, ¿no? Coloco identificar, definir, determinar, relacionar, asociar, clasificar, ¿cuál coloco? ¿No? Entonces, aquí más o menos me va a dar una ayuda, ¿no? Para poder colocar nuestros verbos en los objetivos específicos, generales y específicos. En cuanto a las hipótesis, que prácticamente es la respuesta, ¿no? La posible, es un enunciado, ¿no? Es una posible respuesta a nuestra pregunta de investigación. Ojo, es una posible respuesta en la cual nosotros tenemos que comprobar. Pero para esto, ¿no? Algo que me estaba olvidando también, tenemos que ver que nuestros objetivos que hemos planteado sean medibles, ¿no? Hablamos en la anterior sesión hablamos que nuestras variables tienen que ser medibles, pero al igual que nuestras variables tienen que ser medibles, nos ayuda a que nuestros objetivos sean medibles, ¿no? Se pueda comprobar. Ojo, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, son las posibles respuestas. ¿Que tenemos que comprobarlo? Sí. ¿El investigador lo propone? Sí, ¿no? Conjetura, propone, ¿no? Predice. Ojo. Entonces, aquí, que sea cierto y que después, o sea, que al momento de comprobar sea cierto o no, ¿no? Por eso vamos a llevar a la comprobación, ¿no? Podemos aceptar o rechazar esa hipótesis. Ya estamos hablando de prueba de hipótesis, que en estadística lo van a revisar bastante. Entonces, aquí vemos, ¿no? Aquí vemos. Si el investigador propuso algo, entonces lo podemos como enunciado nuestra posible respuesta, que va a ser comprobado. En estadística se habla de una hipótesis nula y de una hipótesis alterna, ¿no? La hipótesis nula es un enunciado que rechaza a nuestra hipótesis alterna, ¿no? Que rechaza a la hipótesis propuesta por el investigador. La hipótesis alterna es la que propone el investigador, ¿no? Y la hipótesis nula, ¿no? H sub 0 o H sub O, es el enunciado que rechaza la hipótesis propuesta, ¿no? Entonces, por eso se llama prueba, ¿no? Prueba de hipótesis, aceptar o rechazar nuestra hipótesis de investigación, ¿no? Que lo van a ver más ampliamente en estadística. ¿Ya? Bien. Ejemplos, hay tipo de hipótesis, ¿no? Las compañeras hace un momento hablaron de tipos o clasificación de los objetivos, ¿no? Tipos de objetivos. Igual,
hipótesis también tenemos hipótesis netamente descriptivo, puede ser, a ver, aquí quiero poner un poquito en énfasis esta parte, porque es una pregunta también de consulta. Esta hipótesis, tipo de hipótesis, ese tipo de hipótesis, hay descriptivo, que es opcional, ¿no? Pero mejor no la coloquemos en nuestro trabajo de investigación. Hay la hipótesis correlacional, la hipótesis causal, que es de causa-efecto, la hipótesis de diferencia de grupos y la hipótesis de intervención, ¿no? Yo creo que, bueno, algunos, la mayoría, ¿no? Va a ir por un tipo de estudio descriptivo, ¿no? Si la mayoría está haciendo un estudio descriptivo, entonces no hay necesidad de plantear hipótesis. O, ¿ya? Si estamos haciendo estudios descriptivos, no hay necesidad de plantear hipótesis. ¿Okay? Bien. Entonces aquí tenemos, el consumir alimentos en la calle es un factor de riesgo para contraer cólera en la provincia de Chimborazo en 2021. Tenemos este ejemplo. ¿A qué tipo de hipótesis estamos refiriéndonos? El consumir alimentos en la calle es un factor de riesgo para contraer el cólera. ¿Qué tipo? ¿No? A ver, por el chat. Luis Alonso está levantando la mano. Luis Alonso Jauregui, ¿está levantando la mano? No, no, doctora. Ah, ya, estabas levantada la mano. Ay, ok. Pero ¿podría responder a esto? De que tú ya participaste, sí. Pero ¿podría responder a qué tipo de hipótesis podríamos decir que es este enunciado? ¿O alguien me responde por el chat? Y claro, es una hipótesis general, muy bien, pero según la clasificación que les decía, descriptivo, correlacional, causal, de intervención, ¿cuál de estas? Muy bien, causal, muy bien, Diego, muy bien, Abraham, causal, muy bien, de causa, efecto, ¿no? Que el consumir alimentos, ¿no? Va a causar o va a ser factor de riesgo para contraer qué cosa? El cólera, ¿no? Causal, muy bien, muy bien, muy bien. Acá. La intervención educativa sobre sexualidad evitará las infecciones de transmisión sexual en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo El Salvador de Pisco en 2021. La intervención educativa sobre sexualidad evitará infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tipo de investigación es? Descriptiva, correlacional, causal, de intervención. A ver, Xiomara, ahorita te respondo, un ratito. A ver, respóndame a esta. La intervención educativa sobre sexualidad evitará las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tipo de, ¿no? ¿Qué tipo de hipótesis sería? De intervención, ¿no? La misma palabra dice, ¿no? La intervención. Muy bien, de intervención. A ver, antes que se me vaya, ay, se me fue. Antes que se me vaya, Xiomara, a ver, dice, si la relación es de fármaco a enfermedades, es correlacional, ¿no? La relación que tiene el fármaco en tal enfermedad, ¿no? Si estoy hablando de relación sin medir causa-efecto, sí es correlacional, ¿ok? Si mido solamente la relación, ¿no? No la efectividad del fármaco a la enfermedad, sería una correlación. Pero si estoy midiendo efectividad, ya sería una causalidad, ¿no? Un causa-efecto, ¿ok? ¿Ya, Xiomara? Bien, está bien. Entonces sería una de intervención. No puedo poner, porque este está acá. A ver, voy a poner acá de intervención, ¿no? Intervención.
siguiente, vamos a ver, y la última la dejo para ustedes. Las condiciones socioeconómicas están relacionadas con la incidencia de ira en los niños menores de 5 años de la comunidad de Santa María en el 2020. Tipo de hipótesis. Las condiciones socioeconómicas están relacionadas con la incidencia de ira en los niños menores de 5 años de la comunidad de Santa María en el 2020. ¿Qué tipo de hipótesis es? ¿Qué tipo de hipótesis es? ¿Jóvenes? ¿Qué tipo de hipótesis? ¿Nadie? ¿Me están respondiendo o no? Ay, sí, acá abajo está. Disculpe. Relacional, correlacional, muy bien, está bien, muy bien. Gracias. Gracias, Fátima, Carlos, Miguelix. Correlacional. Okay. Bien. Bien, entonces, esta es manera de identificar las hipótesis. Ahora, tipo, o sea, quiero que quede claro, las hipótesis, los estudios descriptivos no necesariamente requiere hipótesis, pero en cuáles, en los exploratorios, ¿no? Los exploratorios. Si estos descriptivos se habla de solamente describir el hecho o fenómeno, entonces es descriptivo. Si este estudio viene a ser un descriptivo, entonces no necesita hipótesis. Pero si yo predigo un hecho, ¿no? ahí sí tendría que proponer hipótesis, ¿no? Entonces, de todos los descriptivos, todos no tienen hipótesis, no es así, ya sabemos, ¿no? No. Si solamente describo el hecho, fenómeno, no requiere hipótesis. Ahí sí no coloco hipótesis. Pero si voy a predecir, ¿no? Voy a predecir un hecho, voy a predecir un fenómeno, voy a predecir cuál es la frecuencia, ¿no? Perdón, un dato, un hecho, ahí sí voy a tener que proponer la hipótesis. Bien, si el estudio es observacional, descriptivo, transversal, debemos tener hipótesis. Si solamente descripción del fenómeno o del hecho, no necesita hipótesis, no requiere. Si estamos hablando solamente de incidencias y de frecuencias, no requiere hipótesis, ¿ya? En el correlacional, en el causal, ¿no? En el 4. En el 4 dice el desconocimiento sobre los peligros que trae la contaminación atmosférica que produce el humo de las fábricas de cal, aumenta, miren, está hablando de aumento, ¿no? El desconocimiento sobre los peligros de la contaminación atmosférica, ¿no? Del humo de las fábricas por el cal, aumenta la presencia de ira, ¿no? De infecciones respiratorias agudas en la comunidad. Entonces, ¿qué tipo? ¿Se puede plantear hipótesis? Sí se plantea hipótesis, ¿no? Si se plantea hipótesis, aquí esta es una hipótesis, ¿no? Esta es una hipótesis. Esta es una hipótesis. Dice desconocimiento sobre los peligros, aumenta la presencia de ira. ¿Pero qué tipo de hipótesis sería? Sería, a ver, colóquenme en el chat, ¿qué tipo de hipótesis? Ya para irnos. Causal, muy bien, causal, ¿no? De causa-efecto. Muy bien, ¿ya? Qué bien, no lo entendí. Bien, entonces jóvenes, nos quedamos aquí en la teoría, pero no hemos pasado, bueno, por tiempo, pero sí, Luis Alonso, dígame, ¿tiene alguna pregunta, Luis?
Doctora, una consulta. Sí, dígame. Sí, si no, lo que pasa es que en mi clase de seminario he ingresado esas 2 semanas, pero la doctora, o sea, con que me toca, que es la doctora Barriga, dice, que no me tiene en su lista. O sea, pero ya, ¿se acuerda que yo le mandaba correos que decía que de quién me guiara, si era del campus o del SAP? No sé si se Mire, logra joven, acordar. mire, joven, sí. Mire, joven, Luis Alonso Jauregui, ¿no? Ya voy a tener presente. Sí, Pero porque, hay esta semana, semana que ha pasado ya, pues el lunes, martes, ya le he enviado a las docentes, el martes, les he enviado a las docentes los listados, ayer en la mañana temprano, ayer les he enviado los listados a las docentes, los actuales, los actualizados, ¿no? Entonces, eso está en el aula virtual, ¿no? Ustedes pueden ir también, ¿no? no, Revisar en... claro, Sí, pero o sea, yo le pregunté a las personas que están del campus, le mandé un correo y ellos mismos me han dicho que yo estoy con la doctora Barriga, pero, o sea, ayer, la mañana que me tocó con ella, me dice que no estoy en su lista, pero los del campus, o sea, no me han enviado ninguna notificación si voy a seguir con ella, si voy a estar con otra docente, no me han dicho nada. ya. Voy a apuntar tu nombre, hijito, y voy a solucionar eso, ¿ya? Sí, porque doctor, es que estoy perdiendo 2 notas de esta, ¿no? De esta semana y de Sí, la pero pasada. hijo, pero tú estás subiendo tu material al aula virtual. Sí, Ah, ya, entonces no hay problema. No hay yo problema. estoy participando con mi grupo, doctora, sino lo que pasa es que la doctora Barriga dice no tenerme en lista. O sea, yo Ya, soy el único de todos que no está en su lista de ella, ya. pero las personas del campus dicen que yo estoy con ella. Ah, voy a revisar porque eso se ha actualizado y de repente le falta esa actualización a la profesora, ¿ya? Voy a ver eso, ¿ya, hijo? Ok, Ya, no te doctora, gracias. preocupes. Ya, y creo que ya bueno, perdón, con el trabajo de hoy día, o con la sesión de hoy día, ya he resuelto algunas preguntas de los pasitos, ¿no? La delegada está Karen, yo sé que estoy pasándome la hora, hijos, voy a terminar. Karen, Karen está presente y ya se habría retirado. Karen, ¿estás presente? Karen, o no tienes. Ya. Doctora, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, dígame, dígame. Mi grupo y yo estábamos haciendo la tarea de seminario y dijeron que no se sube PPT si es que no te toca exponer, A ver, pero un ratito. igual tenemos que subir PPT. Hija, está, voy a dejar de grabar. A ver.